Bienvenidos a su canal Electronis. Bueno, vamos a seguir resolviendo circuitos en corriente continua aplicando lo que son leyes de Kirchhoff y ley de Ohm, y también vamos a calcular potencias tanto en las resistencias y también como en las fuentes, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a introducir el mismo circuito en corriente continua. Obviamente, igual de la misma manera vamos a aplicar lo que son igualmente leyes de Kirchhoff, pero con la única diferencia es que ahora en el circuito se va a presentar fuentes dependientes, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son fuentes dependientes. Primeramente hemos visto en los videos ya directamente lo que son fuentes independientes, ya, o sea, estas son, o sea, en sí el circuito se puede tener fuentes independientes y a la misma vez se puede tener fuentes dependientes. Ok, entonces vamos a ver las diferencias que tienen cada una de ellas. Entonces, las fuentes dependientes, o perdón, las fuentes independientes son lo que ya hemos visto en el circuito, ya, o lo que comúnmente a veces se ve en un circuito muy simple, ¿no ve? De análisis, ya. Entonces, estas son la forma de representar lo que serían las fuentes independientes, ya. Como podemos observar, como su nombre lo indica, fuente independiente son fuentes de tensión independiente que no dependen de ningún otro parámetro. Es decir, que si acá esta fuente tiene un valor de 5 volt, idealmente hablando, entonces este valor va a ser constante, no se va a cambiar ni tampoco va a depender de algún parámetro para hacer o para modificar su valor. O sea, este valor ya es fijo, ¿ya? De la misma manera, una fuente de corriente independiente tiene un valor fijo, al igual que hemos explicado en la fuente de tensión independiente. Es decir, si tiene 5 amperes, este valor se va a mantener con ese mismo valor de 5 amperes durante todo el tiempo que queramos, ¿ya? Y no depende de ningún otro parámetro, ¿ya? Tiene un valor propio. Ahora, lo que vamos a ver son las fuentes dependientes, lo nuevo que estamos viendo, ¿ya? Y son dos de igual manera, ¿ya? Una de tensión o de voltaje que tiene esta simbología y de corriente que va a tener esa simbología. Ahora, si bien la forma de representar es de esta manera, lo que le caracteriza a esta fuente dependiente, o lo que le caracteriza, es lo siguiente: es que esta sí va a depender de algún parámetro interno en el circuito, ¿ya? Es decir, que si esta fuente de tensión o de voltaje dependiente va a tener esta forma, vamos a decir n con un valor constante, puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier número, ¿ya? Y este número va a ir siempre acompañado de un parámetro el cual va a depender esa fuente dependiente, ¿no ve? Puede ser una corriente y delta le vamos a llamar, o puede ser también que puede depender del mismo parámetro, pero esta vez de un parámetro de tensión. Estos parámetros va a estar internamente en el circuito, ¿ya? De la misma manera, una fuente de corriente dependiente, igual como su nombre lo indica, va a depender de un cierto parámetro, es decir, n también puede depender también de una corriente y también de un valor de tensión, un parámetro interno en el circuito. Ahora, entonces, conociendo estas dos diferencias y lo que vamos a ver, cómo hallar sus ecuaciones cuando tienen fuentes dependientes, entonces vamos a comenzar a resolver aplicando esos dos criterios nuevos que hemos mencionado, ¿ya?
en especial las fuentes dependientes, ¿no ve? Entonces vamos a comenzar a aplicar en nuestro problema, ¿ya? Muy bien, vamos a leer primeramente qué nos dice el enunciado. En base a las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, encontrar B sub 0, este valor de tensión, ¿no ve? En el circuito que se muestra en la siguiente figura, ¿ya? Como inciso B me pide mostrar que la solución de B sub 0 es consistente con la restricción de que la potencia total generada en el circuito es igual a la potencia total disipada, ¿ya? Entonces, acá nos está pidiendo de una manera directa la conservación de la energía, ¿ya? Eso no está indicando, o sea, nada más. Ya eso lo vamos a ver una vez resuelto o una vez encontrado B sub 0 como inciso A. Entonces vamos a dar solución. Ahora, podemos ver que en este circuito tenemos una fuente de corriente dependiente. Es decir, que U va a valer 5 en este caso, ¿no ve? A la misma vez va a depender de un parámetro de corriente interno en el circuito. Este parámetro de corriente interno en el circuito pues va a estar en cualquier parte del circuito, puede estar dado. Ya no siempre puede estar en este lado, puede estar quizás en este otro lado o también puede estar en acá. No hay problema, ¿no? Entonces solamente vamos a considerar ecuaciones y eso lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces en este caso acá está, ¿no ve? Tiene una dirección ya disponida, una dirección que está en este sentido y esto es lo que, o de este parámetro o de este valor de corriente va a depender este o esta fuente de corriente dependiente, ¿ya? Muy bien, entonces B sub 0 es lo que queremos hallar. Entonces para eso vamos a aplicar lo que son ley o las leyes de Kirchhoff, ¿no? Primeramente, para determinar las ecuaciones y poder solucionar el problema. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primeramente vamos a ver lo que son ley de corrientes de Kirchhoff, ya la primera ley vamos a aplicar en este circuito y ver qué obtenemos, qué ecuación vamos a tener, ya. Entonces, si bien acá podemos ver en el circuito tenemos dos nodos, la ley de corrientes de Kirchhoff nos indica que debemos aplicar en nodos, ¿no ve? Las corrientes que entran o que salen sobre un nodo siempre tiene que ser igual a 0, la sumatoria. Eso nos dice ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces podemos decir que vamos a tener un nodo A y un nodo B. Pero ya hemos dicho que si tenemos dos nodos en el circuito en el cual entran más de dos corrientes, en este caso A y B, uno no se va a considerar de cada total que tengamos. En este caso tenemos dos nodos. Si no vamos a considerar uno, solamente vamos a tener uno nomás, ¿no ve? Entonces podemos aplicar directamente ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Entonces aplicando ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora, entonces veamos, ya tenemos una corriente que va a ingresar al nodo A, que es la corriente I delta, ¿no ve? Así lo mantenemos, ya, con este valor y con este parámetro, ¿ok? Ahora, yo puedo asignar esta corriente en este sentido, también ingresando. ¿Por qué en este sentido? Porque podemos ver que la fuente de corriente dependiente, que es esta, está en esa dirección. Así que yo preferiblemente quiero considerar en la misma dirección para evitarme así los signos, ¿no ve? Si yo considero en esta otra dirección, estoy en contra de lo que va mi fuente dependiente, ¿no ve? Entonces tendría que aumentar un signo para igualar a esta corriente. Entonces, así que prefiero evitarme los signos y en tal caso siempre es recomendable respetar la misma dirección si es que ya tienen una fuente de corriente con una dirección asignada, ¿no ve? Entonces, veamos. Ahora, acá en la resistencia de 20 volts, o perdón, de 20 ohmios, podemos ver que yo puedo asignar mi dirección de corriente. Puedo asignar de esta manera o puedo asignar de esta manera. En este caso, cualquiera de los dos me sirve, ¿ya? Si yo asigno de esta manera, no hay problema, podemos operar. Si yo asigno hacia abajo la dirección de corriente, no hay problema, también es
posible realizar, ¿ya? Entonces eso va a criterio de cada uno, pero como siempre les recomiendo, siempre es mejor poner la dirección de corriente con la polaridad positiva entrante, ¿no ve? Así también nos evitamos de trabajar con los signos, pero si lo hacen de la otra manera, tiene que el resultado ser lo mismo, ¿no ve? Entonces, muy bien, vamos a resolver. Entonces vamos a decir que vamos a considerar una corriente de esta manera. Esta corriente le voy a denominar I sub 0, porque en relación a que tengo B sub 0 acá, ¿no ve? Para que tenga una relación de A a B, ¿ya? Entonces esta corriente va a ser 5 veces I delta, ¿no ve? Es porque es de la fuente dependiente esa corriente, y esto es I delta. Listo. Entonces por la ley de corrientes de Kirchhoff podemos determinar una ecuación, ¿no ve? Entonces, si nosotros consideramos que todas las corrientes que van a ingresar a un nodo y todas las corrientes que van a salir de ese mismo nodo, nosotros vamos a asignar un signo. Y si nosotros decimos que los que van a entrar van a tener positivo y los que van a salir van a tener signo negativo, o sea, las corrientes que ingresan a un nodo tienen positivo y las corrientes que salen del mismo nodo van a tener negativo. Eso ya depende de cada uno. Si alguien quiere considerar al revés, no hay problema, ustedes lo hacen, ¿ya? Eso no se compliquen demasiado, depende de ustedes, ¿ya? Solamente hay que considerar que la sumatoria de corrientes que ingresan o que salen a un nodo es igual a 0, ¿no ve? Es lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, considerando esta situación, pues vamos a tener lo siguiente, la siguiente ecuación. Entonces, I sub delta o I delta para nosotros está entrando, por tanto positivo. Ahora, I por I sub delta, perdón, la corriente 5 por I sub delta está ingresando, por tanto va a ser positivo también, entonces va a ser de esta manera. Ahora la única corriente que está saliendo pues es I sub 0, ¿no ve? La corriente I sub 0, entonces va a tener un valor negativo. Entonces por la ley de corriente de Kirchhoff, es decir que esa sumatoria es igual a 0, ¿ok? Entonces de acá podemos simplificar un poco nuestra ecuación y no dejarlo ahí. Como pueden ver acá estas dos están en una misma función de corriente, I sub delta, ¿no ve? Por tanto podemos sumar estas dos expresiones, ¿no ve? Porque son términos semejantes, si quieren llamarlo así matemáticamente, ¿no ve? Entonces 5 más 1 va a ser 6. Por tanto, la corriente I sub 0 va a pasar al otro miembro. Entonces la ecuación va a quedar que I sub 0 va a ser igual a 6 veces I sub el delta, ¿no ve? Entonces nuestra ecuación simplificada que hemos obtenido de la ley de corrientes de Kirchhoff es esto. Acá no podemos hacer nada, necesitamos el valor de la corriente delta o necesitamos el valor de la corriente I sub 0 para poder calcular una de las dos, ¿no ve? Entonces, pues vamos a acudir ahora a la segunda ley. Acá lo dejamos, ¿no ve? Ya hemos trabajado todo lo necesario con la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Ahora vamos a acudir a la segunda ley, que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Ya sabemos que la ley de voltajes de Kirchhoff se aplican en mallas, ¿no ve? Nosotros podemos aplicar en esta malla porque esto es una malla, o también podemos aplicar en esta otra malla, o también podemos aplicar en esta la malla externa. Eso ya depende de cada uno, ¿no ve? Entonces podemos decir que esta va a ser mi malla 1 y esto va a ser mi malla 2. Ahora, de lo que vamos a obtener de la malla va a ser sumatoria de tensiones, ¿no ves? Sumatoria de tensiones que es igual a 0. Eso es la ecuación. Listo. Entonces vamos a analizar la malla 1. Esta dirección roja que yo he ponido no es corriente. Vuelvo a reiterar, no es corriente, ¿ya? Esto es mi dirección de análisis de la malla o mi dirección de análisis de la ley de voltajes de Kirchhoff para poder analizar las distintas polaridades que voy a considerar que van a entrar, ¿ya? Entonces eso es lo que estoy asignando con esto, o sea, es mi dirección de análisis de la malla, ¿ya? Obviamente esta dirección puede ser cambiante,
yo puedo considerar en el otro sentido. Si alguien lo prefiere así, está bien, no hay problema. Lo puede considerar de esta manera o le puede considerar de esta manera. Y eso ya hemos explicado, eso no hay problema. Entonces ya depende de cada uno cómo lo quiere ver. ¿Ya? Entonces, considerando yo de esta manera, veamos. Lo siguiente que voy a hacer es asignar las polaridades a las resistencias que no están asignadas. ¿No ve? Para mí yo puedo quizás asignar de esta manera. Esto va a ser P de voltaje delta con esta polaridad. ¿No ve? Este voltaje le corresponde a este valor de la resistencia de 5 ohmios. ¿Ya? Entonces yo he asignado con esta polaridad. ¿Ya? Pero alguien quizás quiere analizar con la otra polaridad, ya que sea de esta manera, ¿no ve? Entonces de esta manera, al revés, no me hago problema, eso ya depende de cada uno, vuelvo a reiterar también, ¿ya? Entonces, para ser más simplificado, ya hemos indicado que siempre nos conviene que la corriente ingrese por la polaridad positiva. Por eso yo voy a poner o voy a asignar mi polaridad para esta tensión B delta, voltaje delta, que le corresponde a 5 ohms con esta polaridad. Que esta corriente I delta me ingrese por la polaridad positiva y así no tenga problemas con el signo. ¿Ya? Entonces, veamos. Muy bien. Ahora, entonces ya tengo las polaridades asignadas para esta resistencia. Ahora, en esta resistencia de 20 ohms, a mí ya no tengo que asignar, ¿no ve? Ya el enunciado ya lo ha asignado la polaridad para este 20 ohms. Es decir, que este B sub 0 le pertenece a esta resistencia de 20 ohms. Si yo hallo el valor de la tensión para 20 ohms, es B sub 0. ¿Ya? Entonces ya tiene su polaridad asignada. Pues es más, menos. Yo puedo quizás por simple curiosidad puedo cambiar la polaridad. Perdón, sería al revés, ¿no ve? Entonces menos, más. ¿Ya? No me hago el problema, pero obviamente el resultado va a afectar con un signo. ¿Ya? Si quieren pueden hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, pero como el problema ya me dice que yo debo calcular B sub 0, acá nos dice con esta polaridad, entonces yo prefiero mantenerla así y llegar al resultado correcto. ¿Ya? Sin tener que volver a hacer otra operación para explicar por qué ha salido negativo. ¿Ya? Entonces, preferiblemente considerar directamente lo que nos dice el enunciado. Entonces, veamos. La dirección ya está asignada, los voltajes también ya están asignados con distintas polaridades correspondientes. Entonces, solamente nos queda hacer la sumatoria de tensiones para la ley de voltajes de Kirchhoff de la malla 1. Entonces, veamos. Entra por el signo negativo, ¿no ve? Entonces va a ser menos 500 voltios. Ahora, veamos, llegamos acá. Para B sub delta ingresa con la polaridad positiva, entonces más B delta, ¿ya? Listo. Y llegamos a B sub 0 que ingresa también con la polaridad positiva, que va a ser más B sub 0 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque ya no tenemos nada más, ¿no ve? Nada más. Ahora, por la ley de Ohm, entonces si aplicamos ley de Ohm, vamos a poner acá, por la ley de Ohm, podemos decir que los voltajes es igual a la corriente por la resistencia. Esta es la ecuación que rige en la ley de Ohm, ¿no ve? Entonces podemos aplicar ley de Ohm acá para poder determinar BA y B sub 0, ¿no ve? Y poder obtener una ecuación en función de las corrientes, ¿no ve? Listo. Entonces acá 500 lo dejamos ahí. Más. Este más es de la ley de la ecuación de lo que hemos analizado de la ley de voltajes de Kirchhoff. Por eso lo pone más. Ahora, dentro de ese signo, pues vamos a considerar tanto la dirección de corriente por donde entra a su polaridad, porque es corriente por resistencia. Entonces BA va a ser igual a corriente I sub A por la resistencia de 5. Ahora, esta corriente I sub A va a ingresar por la polaridad positiva. Entonces no va a cambiar nada con el signo. Por tanto, va a ser simplemente I sub delta por la resistencia de 5. Ahora ponemos que es más B sub 0. Y B sub 0
por la ley de Ohm va a ser corriente por resistencia igualmente. Entonces la corriente va a ser I sub 0. Veamos, por la polaridad positiva va a ingresar esta corriente, así que no cambia el signo en nada. Entonces va a ser I sub 0 por la resistencia de 20 ohmios. Todo esto igual a 0. Ahora, simplificando un poquito la ecuación, va a ser I por 5 y delta esto más I sub 0 por 20, todo igual a 500 voltios. ¿No ve? Esta sería mi ecuación 2 que yo he obtenido por ley voltajes de Kirchhoff. ¿No ve? Listo. Ahora, podemos observar que acá, si bien hemos dicho que vamos a utilizar estas mallas para poder llegar a alguna ecuación, acá ya no me es necesario. ¿Por qué? Porque esta malla 1, la ecuación que hemos obtenido es esta, de la malla 1 aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, luego por la ley de Ohm trabajando en función de las corrientes. ¿No ve? Listo. Tenemos acá I sub delta por 5 más I sub 0 por 5, perdón, por 20 igual a 500. Ahora, I sub 0 ya tenemos asignado acá, que es la ecuación 1, que hemos generado de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿No ve? Entonces, puedo decir que I sub 0 va a ser igual a 6 veces I delta. ¿No ve? La corriente delta. Si yo reemplazo acá en la ecuación 2, ya voy a tener mi ecuación, la ecuación 2, que yo he generado por la ley de voltajes de Kirchhoff en función de una sola corriente, es decir, de la corriente I delta. ¿No ve? Y si ya tengo en función de una sola corriente, puedo despejar esa corriente y llegar a un resultado. Entonces decimos, reemplazando la ecuación 1 en 2. ¿No ve? A veces el circuito se hace así de sencillo. ¿No ve? A veces hay que analizar la otra malla más. ¿No ve? A veces, no todas las veces es de esta manera. Generalmente siempre se analiza 2 mallas, ¿ya? Pero hay que ver por eso cómo se está comportando nuestras ecuaciones, ¿ya? Entonces decimos, si yo reemplazo me va a quedar de la siguiente manera: I delta por 5 más I sub 0 es esta, y yo lo voy a reemplazar por 6 veces I delta. Entonces I delta por 20, todo esto igual a 500. Ahora se pueden observar, tenemos nuestra ecuación, que es esta, en función de la corriente I delta. Por tanto, yo puedo decir, acá va a ser 6 por 20, va a ser 2 por 6, 12, 120, más 5, 125, ¿no ve? 125 I delta, igual a 500, ¿ya? Entonces, si yo despejo todo esto, me va a dar lo siguiente: calculando 500 sobre 125, pues me va a dar 4, ¿ya? Entonces, 4, ¿qué cosas? Amperes. Entonces ya tengo una corriente que va a ser I delta, ¿no ve? Entonces, teniendo I delta, ya puedo calcular lo que es la corriente I sub 0, ¿no ve? Entonces decimos de acá, de la ecuación 1, este valor yo lo reemplazo en la ecuación 1, entonces voy a tener que I sub 0 va a ser igual a 6 por 4, ¿no ve? Que es I delta. Por tanto, I sub 0 para nosotros va a ser 24 amperios. Y ya tengo lo que es la corriente I sub 0. Ahora, el voltaje V sub 0 simplemente yo lo puedo calcular por la ley de Ohm, ¿no ve? Que va a ser corriente, la corriente I sub 0 por la resistencia de 20 ohmios. Entonces vea, la polaridad I sub 0 ingresa por la polaridad positiva, ¿ya? Entonces la ecuación se mantiene tal como está. Entonces V sub 0 va a ser igual 20 es la corriente, entonces por la corriente, perdón, 20 es el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente I sub 0, que es 24, y eso nos da 480 voltios. Ya hemos encontrado
lo que es el valor de B sub 0 o de esa tensión. Entonces el inciso A ya está resuelto. Ahora, el inciso B me pide que verifique que B sub 0 que hemos encontrado es si efectivamente es lo correcto. Eso nos está pidiendo, ¿ya? ¿Y cómo podemos verificar eso? Por la conservación de la energía, que tiene que ser igual a la potencia total que suministra igual a la potencia disipada mediante la ley de la conservación de la energía, ¿ya? Entonces tenemos que calcular todas las potencias que absorben o que disipan, en especial las que disipan son las resistencias, y todas las potencias que suministran al circuito, en especial son las fuentes, ¿no ve? Entonces todo eso me tiene que dar igual, ¿ya? Porque no debe haber pérdidas de energía, o sea, pérdidas que no tengan sentido, ¿ya? Si la potencia total disipada es diferente a la potencia total absorbida, entonces quiere decir que este 480 voltios no es el correcto, ¿ya? Pero si sale igual, entonces quiere decir que el valor de B sub 0, 480, es lo correcto, porque se está efectuando correctamente lo que es la conservación de la energía, ¿ya? Entonces eso nos está pidiendo el inciso B, mostrar que la solución B sub 0 es consistente con la restricción de que la potencia total generada en el circuito es igual a la potencia total disipada, o también se puede decir absorbida, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ya hemos aprendido a calcular potencias. Potencias podemos calcular de tres maneras: por esta ecuación, o por esta ecuación, ¿no? Estas dos de acá generalmente se aplican en resistencias, ¿ya? Porque tiene una resistencia acá, pues, ¿no? Depende de una resistencia. Entonces esto sí es recomendable para resistencias, ¿ya? Entonces, ¿por qué dos ecuaciones? Es que a veces no tenemos una de las dos, ¿ya? Si bien podemos tener un dato de corriente, como en este caso tenemos I delta, pero acá no tenemos voltaje B sub delta, ¿no ve? ¿Podemos tener? Claro que podemos tener, podemos calcular, ¿no ve? Y luego poder aplicar esto. Pero, o también aplicar directamente eso, ya tienen los dos, teniendo corriente I delta, voltaje delta, o directamente aplicar esto. Pero a nosotros nos da flojera, ¿no? Entonces, no, para estar calculando y todo eso, de nuevo estar metido en la calculadora, en especial si son ecuaciones más largas que pueda haber más allá, entonces preferiblemente trabajar con el valor que ya conocemos. Tal vez conozcamos corriente, entonces directamente aplicamos esta ecuación con esta corriente, como ejemplo en este caso. En este caso podemos conocer voltaje. Si conocemos voltaje, es decir, que si hubiéramos conocido en vez de corriente, no hubiéramos tenido el valor de la corriente I delta, pero sí hubiéramos ya obtenido el valor de voltaje delta, entonces previamente hubiéramos aplicado esta ecuación teniendo lo que es ya obtenido un dato de tensión en esa resistencia. Por tanto, entonces una de estas dos podemos aplicar, ya es por eso que generalmente nosotros usamos estas dos, ya sea cual sea a nuestro criterio. Muy bien, entonces ya tenemos tres maneras de cómo calcular. Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar por la resistencia de 5 ohmios, ya, la potencia que recae en 5 ohmios. Listo. ¿Cuál nos conviene aplicar en acá? En este 5 ohms ya hemos dicho la corriente, porque ya conocemos corriente. Acá está. Entonces, ¿qué va a ser? La corriente I delta multiplicado, elevado al cuadrado multiplicado por esa resistencia que vale 5 ohmios. Entonces, esto va a ser potencia de 5 ohmios. Va a ser simplemente a la corriente 4 elevado al cuadrado por 5, que es la resistencia, ¿no ve? Y eso nos da un valor de 80 watts, ¿no ve? De 80 watts, perdón, de 80 watts, perdón, ¿no ve? Listo. Muy bien. Ahora vamos a calcular lo que es la potencia
de 20 ohmios, ¿ya? De la misma manera, acá podemos ver que podemos calcular directamente con esta ecuación, que es la corriente elevado al cuadrado por su resistencia. Pero en este caso tenemos corriente, sí, I sub 0 vale 24 amperes, pero a la misma vez tenemos voltaje. ¿Y dónde está voltaje? Acá está, ¿no ve? El último que hemos calculado es 480 voltios. Entonces nosotros podemos aplicar cualquiera, sea esto y sea esto. O también podemos aplicar esto, porque ya conocemos voltaje, V sub 0, y también conocemos corriente, I sub 0. Entonces podemos aplicar cualquiera de las tres, para poder verificar que todas tienen que tener un mismo valor, sea cual sea de las ecuaciones para encontrar potencia. Vamos a aplicar las tres, ¿ya? Porque este caso ya tiene tres, o sea, los dos datos, es decir, ¿no ve? Vamos a comenzar primero por esta ecuación. Entonces va a ser la corriente I sub 0, ¿no? No es delta. Entonces I sub 0 al cuadrado por la resistencia de 20 ohmios. Esto lo vamos a dejar ahí. Ahora esta potencia de la otra manera va a ser igual al voltaje V sub 0 al cuadrado sobre la resistencia de 20 ohms. Entonces vamos a tener otro resultado. Ahora acá, de la misma manera, aplicando esta ecuación, va a ser voltaje, que es V sub 0 por corriente I sub 0, y esto va a ser también un resultado, ¿ya? Cual sea, hemos dicho que tenemos que tener el mismo resultado. Entonces, para la primera, que es I sub 0. I sub 0 es 24 elevado al cuadrado por la resistencia de 20 ohmios. Entonces va a ser, para nosotros, sale 11.520 watts. ¿Ok? Entonces ya tenemos la potencia acá. No lo voy a marcar ya, no lo voy a dejar así. Ahora con la otra ecuación, con la segunda, que acá, que es esta, va a ser igual voltaje al cuadrado, que voltaje al cuadrado es 480 elevado al cuadrado dividido entre la resistencia de 20, ¿no ve? V sub 0 es 480 elevado al cuadrado según la ecuación, y esto nos da igual efectivamente el mismo valor que hemos hallado con la otra ecuación, que sale 11.520 watts. Ya, entonces vamos con la última ecuación. Entonces la potencia por esta ecuación va a ser V sub 0. V sub 0 es igual a 480 por la corriente I sub 0, que es 24 amperes. Ahora, lo que tenemos que considerar acá en esta ecuación es la polaridad. La corriente I sub 0, ¿por qué polaridad está ingresando a V sub 0? Pues por la polaridad positiva, así que la ecuación mantiene su signo positivo, así que no se cambia nada. Por tanto, va a ser simplemente 480 multiplicado por 24 amperes. Efectivamente, esto da un valor de 11.520 watts. ¿Ya? Acá podemos comprobar que efectivamente, si tenemos tanto voltaje como resistencia, voltaje como corriente, podemos aplicar cualquiera de estas tres ecuaciones ya en una resistencia. Ok, listo. Entonces ya no tenemos más resistencias, solamente teníamos dos. Ahora vamos por la potencia que recae en una de las fuentes, en cada una de las fuentes, ¿no? Primeramente vamos a calcular en la fuente de tensión independiente, ¿no ve? Ya sabemos que para poder calcular sí o sí las fuentes tenemos que aplicar esta ecuación, voltaje por corriente. Voltaje ya conocemos que es 500 voltios, ¿no ve? Por la corriente que circula va a ser sobre esta fuente, va a ser I sub delta. ¿Por qué I sub delta? Porque si nosotros miramos que del punto B al punto A tenemos un circuito en serie, una rama en serie, ¿no ve? Si tenemos acá una resistencia más, entonces esta corriente I delta va a ser la misma para esto, si es que tuviéramos. Y si tuviéramos más, igual lo mismo. Ya hemos dicho que en un circuito en serie, la corriente es la misma para cualquier elemento dentro de ese circuito en serie, ¿no ve? Entonces por esa razón esta
corriente que le pertenece, o si le pertenecía a 5 ohms, ahora también le pertenece el mismo valor a la fuente, ¿ya? Por esa razón va a ser multiplicado por la corriente I delta. Ahora lo otro que hay que considerar es la polaridad, ¿no ve? Veamos, esta corriente está yendo de sentido hacia acá, de A hacia B. A la fuente de tensión le ingresa por la polaridad negativa, por tanto va a tener un signo menos por delante. Y esto va a ser igual, efectuando esta operación, va a ser 500 multiplicado por la corriente I delta, que es 4. Entonces va a ser 2000, ¿ya? Menos 2000 watts, ¿ya? Entonces ya tenemos la potencia de la fuente de tensión independiente. Ahora vamos a calcular la potencia de la fuente de corriente dependiente, que es 5I delta, ¿no ve? Entonces, de la misma manera, acá la potencia se aplica para esto, con esta ecuación, ya sea fuentes dependientes o independientes, ya con esta ecuación siempre, ya. Entonces, tenemos lo que es la corriente, ¿no ve? Acá directamente tenemos la corriente, entonces va a ser corriente 5I delta. Ahora el voltaje, ¿cuál será el voltaje? Eso queremos saber. Podemos ver a simple vista que este circuito tanto esta resistencia como esta fuente de corriente dependiente están en paralelo, ¿ya? Es decir, estas dos están en paralelo entre ellas, ¿ya? Cuando un circuito está en paralelo, como en este caso, las tensiones son las mismas. Es decir, que yo quiero calcular una tensión con esta asignatura, 5I delta. Entonces, porque están en paralelo, yo puedo decir que voltaje V sub 0 va a ser igual a 5 veces I delta. El mismo valor, claro. Si va a ser así, va a ser la misma igualdad siempre y cuando considere la polaridad igual a esta, ¿ya? Igual a esta. O sea, si yo considero más, menos, entonces va a ser V sub 0 va a ser igual a V voltaje 5 veces I delta. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ha ocurrido considerar, yo no sé nada, entonces me está diciendo, pues cualquier valor póngale, me ha indicado al inicio, entonces yo lo considero de esta manera. Está bien ya el concepto que le he indicado de cualquier polaridad, póngale que le he indicado, entonces lo apuesto, ahora lo opuesto de menos a más, perdón, de más a menos, ¿no ve? La ecuación va a quedar de la siguiente manera, que voltaje 5 veces I delta, que es lo que yo quiero, va a ser igual a menos V sub 0. Ya, este menos se ha efectuado porque lo hemos invertido la polaridad, ya, la polaridad. Por esa razón, por eso les explicaba anteriormente que si yo invertía acá o he invertido la polaridad, como en este caso, en el anterior primer les he dicho que yo tal vez se me ocurrió considerar de esta manera y no respetar V sub 0 de esta manera, entonces yo hubiera encontrado que V sub 0 para mí, ya, que a mí se me ha ocurrido analizar con esta polaridad, obviamente que yo no he querido respetar esta polaridad que a mí me ha asignado el problema o el enunciado, entonces V sub 0 me hubiera tenido que salir menos 480 voltios con la polaridad que yo me he asignado arbitrariamente, ¿no ve? Incumpliendo con lo que me está diciendo el problema. O sea, el valor hubiera sido el mismo, ¿ya? El valor es el mismo, lo único que hubiera cambiado es el signo. Eso es lo que trato de explicar acá, lo mismo, ¿ya? Así que si ustedes cambian lo que quieran, o sea, la polaridad, puede que el signo afecte en algunos casos, ¿ya? Entonces, siempre y cuando de cómo le están pidiendo la tensión o el voltaje, de cómo lo están o cómo le están considerando que calculen, ¿ya? Siempre y cuando depende de eso, ¿ya? Entonces hubiera salido así. Entonces ya, si hubiera salido menos 480, entonces la potencia también hubiera tenido que salir la misma, si es que estuviera bien, ¿no ve?
porque solamente este menos me dice que la forma en que yo le he analizado o en que yo le he interpretado esa tensión pues es al revés, nada más. Eso es lo que me está diciendo el menos, igual que las corrientes, ¿ya? Entonces esto de acá yo lo voy a borrar, ya, para no confundir. Entonces ya, eso es lo que les trataba de explicar, ¿no ves? Yo invierto la polaridad, como van a ser en paralelos, este B sub 0 va a ser la misma acá, va a ser la misma valor de tensión, pero el signo va a tener por delante, ya, o viceversa, esto va a ser positivo y esto va a ser negativo, ¿no ve? Cualquiera. Eso es para cumplir la igualdad, ya, pero si la consideramos como la misma polaridad, como en el principio, no habría problema con el signo, ya. B sub 0 es igual a B sub voltaje 5 veces I delta, ¿no ve? Entonces preferiblemente trabajar cuando están en paralelos con la misma polaridad que se ha visto al otro circuito que es su paralelo, ya. Entonces mejor es así, ya, para no tener problemas con el signo como en este caso, ok. Entonces ya depende de cada uno de la experiencia que van a ir tomando poco a poco con estas cosas, con estos cálculos, ya. Entonces potencia de 5 de la fuente de corriente dependiente va a ser igual a la corriente que ya conocemos. Ahora ya hemos visto que el voltaje, este voltaje va a ser B sub 0 va a ser igual al voltaje de 5 veces I delta, ¿no ve? Entonces hemos considerado la polaridad tal como está, todo igual, entonces no tendríamos que ver problema. Yo lo puedo directamente poner como B sub 0, ya, por estar en paralelo, ¿no ve? Yo puedo reemplazar cualquiera, preferiblemente yo lo prefiero cambiar como B sub 0 para poder identificar que B sub 0 ya lo tengo calculado, que es de 480 voltios. Entonces este valor va a ser lo siguiente, ¿no ve? Entonces va a ser la potencia, va a ser igual. Ahora lo siguiente, antes de calcular, me estoy olvidando, es ver por qué polaridad ingresa o por qué signo ingresa a nuestra tensión asignada. Esta corriente ingresa por la polaridad negativa, por tanto va a tener un signo menos por delante. Eso siempre hay que considerar cuando estamos tratando de calcular, ya. Entonces va a ser 5 por I sub delta, la corriente delta, que vale, ¿cuánto era? 4 amperes. Entonces 5 por 4 multiplicado por B sub 0, que es 480, ¿no? Y esto me sale que va a ser menos 9600 watts, ¿ya? Entonces ya tengo las potencias en las dos fuentes, ok. Entonces lo que debo hacer ahora para poder comprobar es sumar las potencias totales disipadas y las potencias totales suministradas. Veamos cómo lo vamos a clasificar. Las potencias totales disipadas o absorbidas son signos positivos, ¿no ve? Entonces esto es una potencia que va a disipar, y esto también tiene signo positivo, por tanto va a disipar. Ahora no tenemos más, ¿no? Los siguientes tienen signos negativos. Entonces si tienen signos negativos, que esa potencia va a suministrar, por tanto esta suministra y esta también va a suministrar. Ahora sumo esas potencias, entonces las potencias total absorbidas o disipadas le voy a poner, que pertenecen a las resistencias. Entonces disipadas va a ser igual a 80 más 11.520. Esto es igual a 11.600 watts, la potencia total, ¿no ve? En el circuito. Ahora la potencia total suministrada es igual a menos 2000 menos 9600, y efectivamente sale menos 11.600 vatios o watts, ¿no? Ahora, ¿qué podemos ver acá?
que el valor es el mismo. ¿No ves? Si es el mismo, entonces podemos decir que la conservación de la energía o la distribución de la energía se efectúa de manera correcta. Y esto lo podemos decir o expresar de esta manera: que la potencia suministrada en valor absoluto, para no considerar el signo, va a ser igual a la potencia disipada, y esto es igual a 11.600 watts. Entonces esto podríamos ponerlo a nuestro resultado, ya con esta expresión. Entonces efectivamente se cumple lo que es la conservación de energía, ¿no ve? La conservación de energía en nuestro circuito, y podemos decir que el voltaje V sub 0 es correcto el valor que hemos calculado. Entonces ya hemos resolvido este circuito que nos está pidiendo el problema, ¿ya? Eso sería todo, espero que les haya servido. Cualquier duda en el comentario, y hasta pronto.